En este vídeo vamos a ver un primer sistema para crear y dibujar las celdas de vertido o dragado con la orden array o matriz en español, que nos servirán para que con GPSAP Pro podamos realizar el trabajo de llenado de una determinada zona. Abrimos AutoCAD con Protopo y lo configuramos para que la carpeta activa sea en la que tenemos el dibujo que nos han enviado con los cargaderos en el muelle y la zona de vertido marcada, más o menos. Nos han dicho que es en Marruecos, y como vemos, las coordenadas en las que está el trabajo están en la proyección Merchit Lambert de Marruecos zona 4, que es algo importante que tendremos en cuenta a la hora de cargar el dibujo en GPSAP Pro. Este primer sistema de crear las celdas es el que uso yo normalmente, porque es el más sencillo, en mi opinión. Lo único que hago es crear una celda con el tamaño impuesto por la cántara del gánguil, en nuestro caso 12 metros de largo por 5 metros de ancho. Para lo cual creo una capa nueva donde irán las celdas y la pongo como de trabajo. Y después creo una polilínea cerrada con esos tamaños. Activo el modo orto perpendicular en el CAD y voy poniendo los valores de ancho y largo de la cántara para finalmente cerrar la polilínea. Ahora simplemente uso la orden array, matriz en español, para crear una malla de celdas con un determinado número de filas y columnas, las cuales puedo ir configurando según veo el resultado de la malla de celdas para decidir si cubre o no toda la zona de vertido. Si en esta orden del CAD pones un valor del tamaño de la fila igual al tamaño de la longitud de la celda y del tamaño de la columna igual al ancho de la celda, todas las celdas quedarán adyacentes, pegadas unas a otras, tal como nosotros queremos. Y así es como lo hago. Yo no voy a tener que hacer tanteos para decidir cuántas filas y columnas cubren la zona de trabajo, porque es una demo y no quiero alargarla. Pero lo normal es tener que hacer tanteos para decidir cuál es el valor del número de filas que cubre la zona, que es muy sencillo porque vas viéndolo según cambias las variables del número de filas y columnas en la orden array. Al final puedes mover la malla creada donde desees, así como girarla si fuera necesario, para que se ajuste más a la zona de trabajo. En nuestro caso no hay que hacer ningún giro. Y por fin, una vez que tengas la malla ajustada a la zona de trabajo, debes descomponerla con la orden descom o explode en inglés, y así conseguirás que toda la malla se convierta en polilíneas independientes, que es lo que deseamos para poder importarlas en el programa GPSAP Pro. Y con esto hemos terminado. Ahora de una forma rápida os voy a mostrar cómo hacer que estas celdas sean reconocidas por el programa GPSAP Pro, módulo de dragados y vertidos. Abro GPSAP Pro y uso la orden de importar el dibujo completo en el caso de que no lo haya importado ya. Veo las polilíneas de la malla, pero estas no son celdas propiamente dichas. Las celdas son los denominados hatches o sombras en español. Así que aquí puedo hacer dos cosas, o convertir esas polilíneas en hatches, lo cual puedo hacer con la orden convertir del CAD de GPSAP Pro, desactivando la capa zona de vertido para que no tome esa polilínea como celda, y también puedo importar de AutoCAD esas polilíneas como celdas, hatches, y ya tendré las celdas directamente del dibujo de AutoCAD. Ahora, primero grabo el archivo con un nombre y compruebo la información del programa de vertido para ver que todo está correcto. Corrijo el bloque que se verá para navegar. También le echo un ojo a la comunicación y al mensaje NMA con las coordenadas GPS que voy a recibir. Y antes de todo, hay que acordarse que en AutoCAD el trabajo está en coordenadas Merchit Lambert, por lo que habrá que configurar el programa para que el barco que navega en AutoCAD vaya a esas coordenadas. Y ahora uso el emulador con un fichero que he preparado para que se vea la navegación del barco, yendo hacia la zona de vertido, tanto en el programa como en AutoCAD. Y puedo ir grabando las celdas en las que se haga el vertido. Voy a darle a grabar a un par de ellas para ver el resultado tanto en el programa como en AutoCAD. Paro la comunicación y puedo ver la base de datos de este archivo de vertido, llamado histórico, que es una tabla donde aparecen las celdas en las que se ha vertido, con su número y las coordenadas del mismo.